Buenos días. Vamos a comentar la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir para ello el guión que nos ofrece el libro de texto, para no complicar las cosas. El guión es Causas de la Segunda Guerra Mundial, Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, parte 1, Victorias del Eje, parte 2, llegaremos, ofensivas aliadas, ¿de acuerdo? Y la parte final, que son las consecuencias. Así que esta primera clase van a ser las causas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a iniciarlo, ya dimos la clase respectiva a este tema. Vamos a seguir, como os he dicho, el libro en todo momento. Y las causas de la Segunda Guerra Mundial, según el libro, porque se puede exponer de otra manera, son la existencia de una paz ficticia en el periodo de entreguerras, el expansionismo alemán, principalmente a raíz de la llegada de Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista al poder en 1933, la formación de un bloque llamado el Eje por Alemania e Italia principalmente, al que se incorporará Japón posteriormente y algunos otros países, y el fracaso de la política de apaciguamiento respecto a ese expansionismo principalmente alemán. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. La paz ficticia, ¿qué significa eso? Pues aquí lo pongo muy resumido. Significa que hubo 20 años, del 19 al 39, de tensión internacional. ¿Qué significa? Pues que era una paz con unos gravísimos problemas derivados de la Primera Guerra Mundial, de la posguerra, principalmente, por ejemplo, económicos, ¿vale? Con las reparaciones de guerra y demás. Eso supuso un aumento de conflictos sociales. Y además coincide esos conflictos sociales por la prehambre, por la mala situación económica, por la existencia de grandes bolsas de pobreza, la falta de empleo. Eso además se mezcla con el auge del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque en 1917 ha triunfado una revolución bolchevique, el proletariado, esa clase que decía Marx, que debía tomar el poder, se ha hecho con el poder en la URSS, en lo que va a ser la URSS, y pues va a ser una enorme influencia para el movimiento obrero revolucionario de toda Europa y de todo el mundo que va a mirar hacia la URSS, ¿vale? Para buscar, para intentar seguir su ejemplo. Evidentemente, la clase conservadora, los grupos políticos liberales, aquellos que rechazaban el marxismo, pues lo van a ver como una amenaza. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Dificultades económicas asociadas a la crisis del 29, porque aunque hay un momento ahí de locos 20, de felices 20, parece que se sale de la crisis socioeconómica y política de posguerra, pues el crack del 29 es un durísimo golpe. Otra vez inestabilidad política que se aprovecha, o es aprovechada, mejor dicho, por el fascismo en muchos países europeos, principalmente Alemania e Italia, pero no exclusivamente. Ten en cuenta que el fascismo rechaza profundamente el marxismo y la interpretación marxista en la historia, el comunismo, el socialismo. Ya tenemos ahí a dos extremos que van a enfrentarse también. Y además, todo eso, en el Pacífico está surgiendo un poder imperialista, que es el japonés, que se va a terminar enfrentando con otros poderes más tradicionales. ¿Vale? Segunda causa, el expansionismo alemán. Alemania en 1933 abandona la Sociedad de Naciones, ese organismo internacional creado, entre otras cosas, para intentar evitar otro desastre como la Guerra Mundial. Casualmente, no es casual, evidentemente, Hitler llega al poder en ese año. Y Japón e Italia, por cierto, han abandonado también la Sociedad de Naciones. Japón en el caso anterior a Alemania e Italia en el caso posterior, por sus conflictos, que ahora veremos. Por cierto, Japón Manchukuo e Italia Etiopía. En el 35 se anexiona el Sarre, que es una zona que estaba bajo mandato internacional. Y bueno, pues hubo rechazo del Tratado de Versalles, que ya sabéis que el Tratado de Versalles es el primer paso hacia la Segunda Guerra Mundial. El rearme, que prohibía el Tratado de Versalles, se limitaba el ejército alemán, por ejemplo, a 100.000 hombres, pues se lo saltan porque van a crear el servicio militar obligatorio y van a crear, por ejemplo, la Luftwaffe como fuerza aérea alemana, porque también estaba prohibido crear aviones militares. Se pueden fabricar aviones civiles con unas características, pero no militares, por imposición de Versalles.
Y en el 36 remilitariza todo esto. ¿Qué tiene interesante toda esta zona desmilitarizada? Porque había sido una imposición de Francia para eso, para no tener a las tropas alemanas pegadas a su frontera. Y en el 36 remilitariza Renania. Y hay más, porque ya veremos que mm, todo esto, eso que veremos ahora en el último punto, con el mismo mapa, ese expansionismo alemán va a ir a más. ¿Vale? Vamos a ver ahora porque el libro lo separa como una causa diferente. No olvidamos liar la cosa. Se forma el eje, Alemania e Italia, principalmente, son los dos países que van a crear ese núcleo, el eje Roma-Berlín, que se va a llamar en principio, lo veis aquí, en octubre de 36, se firma el primer acuerdo que da lugar ya al eje. Pero ha habido acercamientos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se han acercado esas potencias? Pues ha tenido problemas las tres con la Sociedad de Naciones. Las tres han abandonado la Sociedad de Naciones, 31, 33 y 35. Y donde ha habido un acercamiento muy estrecho en el sentido de combatir mezclados, sino juntos, en la Guerra Civil Española. Por ejemplo, por cierto, en el bombardeo de las 4 horas, que tenéis aquí, el mapa de Cartagena, la Arsenal al fondo, el puerto de Cartagena, pues ese bombardeo participaron aviones alemanes e italianos, alemanes de la Legión Cóndor, e italianos pues forman parte de la ayuda italiana a Franco, al bando franquista, ¿vale? Por resumir. Bombardearon el tren Chicharra, que era el tren que iba a la Unión, y el hijo de Mussolini llegó a bombardear, llegó a ser piloto y llegó a participar en bombardeos en la Guerra Civil sobre Cartagena, no en las 4 horas, pero sí en alguno otro. Bueno, pues os decía, justo después de la Guerra Civil Española, del inicio de la Guerra Civil Española, se firma ese acuerdo Roma-Berlín, en el que pasan a colaborar estrechamente, porque también tienen sus diferencias. Y en el 36 también, posteriormente, parece que en noviembre, se firma un pacto anticominter. La Cominter es la tercera internacional, es un organismo internacional que busca la expansión, es una internacional de corte comunista, que busca la expansión del comunismo, evidentemente avalada y dirigida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la URSS. Y bueno, ese pacto anticominter que tiene interesante, que es Berlín-Tokio. ¿Vale? Los dos rechazan firmemente el comunismo y firman un acuerdo. Ese acuerdo se va a incorporar posteriormente a otros países como Italia, van a formar esa tríada de países principales y otros secundarios como Hungría o España. ¿Vale? Ya tenemos a uno de los bloques que van a luchar en la Guerra Civil, perdón, en la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Y la cuarta, os decía, es una continuidad de la segunda. El expansionismo alemán, también el italiano y el japonés, han tenido mucho éxito en los años 30. Eso da lugar a una política de apaciguamiento. Van a intentar las potencias como Francia y Gran Bretaña principalmente apaciguar. A ver si dándole lo que pide a Hitler, por ejemplo, pues se conforma. Entonces, por resumirlo mucho. Evidentemente eso no va a ocurrir. Hay que tener en cuenta que esta política de apaciguamiento es fruto de la situación. Hay unas causas, ¿vale? Las democracias, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, otras democracias europeas como Bélgica, Holanda, las nórdicas, Estados Unidos, tienen unos problemas muy graves internos. Eso da lugar a una actitud pasiva hacia ese expansionismo. Bueno, ya bastante tenemos con lo que tenemos dentro como para preocuparnos por lo que hay fuera. Sería la actitud. Evidentemente, lo único que demuestra esa despreocupación es que en fin, había un problema grave fuera. El problema va a estallar. Y la Sociedad de Naciones, que era un organismo muy débil que no va a poder cumplir con su función. Evidentemente, la Sociedad de Naciones es un organismo, no tiene soberanía como tal, la soberanía de los países, al igual que la ONU hoy tiene sus organismos y sus herramientas, pero eso no quiere decir que, no, que si la comunidad internacional, que son los países, no están por la labor de hacer algo, pues es difícil que la ONU consiga que ese algo salga adelante. Con la SDN exactamente igual. Y aquí, camino hacia la guerra. ¿Por qué? Porque ya estamos en la senda del conflicto que va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? En 1938 ocurren varias cosas. Esto es una errata mía y del libro, que es la conferencia de Múnich, pero vamos por partes. El Anschluss, la anexión de Austria por Alemania, expresamente prohibida en Versalles. ¿Vale? Se produce en el 38. La anexión de los Sudetes. Los Sudetes son esta parte
parte norte, la que tiene frontera con Alemania, con la excusa de que había una parte de población en esa región que era de procedencia alemana, que era verdad, pero ni siquiera era mayoritaria. Con esa excusa, Hitler decide anexionarse unilateralmente una parte de un país soberano como es Checoslovaquia, ¿vale? Y posteriormente pues, va a invadir toda Checoslovaquia. Se va a quedar, digamos, en posesión de una parte y en la otra va a crear lo que se llama un régimen títere, un gobierno controlado por la Alemania nazi. En 1938 tiene lugar una conferencia a la que asisten los primeros ministros de Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania, entre otros, en Múnich, aquí en el sur de Alemania, para ver qué ocurre y qué vamos a hacer con todo eso. Y se acepta la política de hechos consumados de Hitler. Me ha anexionado un país, he creado un estado títere, pues, y los demás lo aceptan, ¿vale? Para intentar apaciguar a la bestia, si me permitís la expresión, en el sentido de que era difícil apaciguar, como se demostrará. Bueno, decíamos eso, que muy poquito después se anexiona al resto de Checoslovaquia con ese estado títere. En agosto se produce un acuerdo secreto muy interesante que es el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Alemania gobernada por el Partido Nacional Socialista, extrema derecha, la Unión Soviética gobernada por el Partido Comunista, la Unión Soviética en régimen único, los dos extrema izquierda. Estaban condenados a enfrentarse por ideología y por otras cuestiones geoestratégicas, ¿vale? Pero en ese momento a los dos les interesa firmar un acuerdo en el que, pase lo que pase, no van a agredirse, no van a entrar en conflicto el uno con el otro. Es un acuerdo muy interesante y secreto, ¿vale? Bueno, pues en agosto del 39 ese acuerdo de no agresión, que se reparten, por cierto, la cláusula de ese acuerdo se reparte en Polonia, la parte este para la URSS, la parte este para Alemania, y además a la URSS se le deja vía libre en estos países bálticos. Bueno, pues ya Hitler tiene manos libres para eso, para invadir Polonia. Y lo va a hacer a inicios de septiembre de 1939. Y ahora sí, el 3 de septiembre, el 1 de septiembre se inicia la invasión y el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia deciden declarar la guerra a Alemania, porque tenían acuerdos militares con Polonia, pensaban que no iba a ser capaz Hitler de invadir Polonia y evidentemente lo fue, y evidentemente ellos ahora sí se van a ver en la tesitura, en la situación de declararle la guerra a Alemania, ¿vale? Es el fracaso total de la política de apaciguamiento. No ha servido de nada apaciguar a Hitler porque ha seguido anexionándose y cambiando fronteras a su antojo. Y hay que empezar la Segunda Guerra Mundial, por un lado, Alemania, Italia, y por otro lado, en principio, Francia y Gran Bretaña y sus aliados respectivos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues los principales actores en este momento van a ser esos. Luego habrá otros que lo veremos en el desarrollo. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí.